El robo del Códice Calixtino, un electricista, un saco de pienso y el manuscrito más valioso de Santiago. El 5 de julio de 2011, el medievalista encargado del archivo de la Catedral de Santiago de Compostela entró en la cámara acorazada donde se guardaba la pieza más valiosa del templo y descubrió que no estaba. Había desaparecido el Códice Calixtino, un manuscrito del siglo XII de 225 folios de pergamino escritos a mano, considerado la primera guía de viaje de la historia de Europa. Su autoría se atribuye al Papa Calixto II, aunque los historiadores llevan siglos discutiendo si realmente fue él quien lo escribió o si alguien usó su nombre para darle autoridad al texto. Lo que no se discute es su valor. El Códice Calixtino es uno de los manuscritos más importantes de la cristiandad medieval. 5 partes que recogen sermones, himnos litúrgicos, relatos de milagros del apóstol Santiago y, sobre todo, la descripción detallada de la ruta que debían seguir los peregrinos para llegar a Santiago de Compostela, la primera guía del Camino de Santiago. Un libro que llevaba 900 años custodiado entre los muros de la catedral compostelana, que había sobrevivido a guerras, a incendios, a desamortizaciones, a invasiones y a 9 siglos de historia, y que un día de julio, de pronto, sin que sonara ninguna alarma ni se rompiera ningún cristal, simplemente dejó de estar donde tenía que estar. La noticia sacudió a toda España. Un manuscrito de valor incalculable había desaparecido de una de las catedrales más visitadas del mundo sin que nadie se diera cuenta de cómo ni de cuándo. Lo primero que pensaron los investigadores fue que se trataba de un robo por encargo. Un coleccionista internacional con el dinero suficiente para pagar a una banda organizada que entrara en la catedral, burlara la seguridad y se llevara el códice para guardarlo en una cámara privada al otro lado del mundo. Ese tipo de cosas pasaban. Manuscritos medievales, pinturas de grandes maestros, piezas de orfebrería que desaparecían de museos y catedrales europeos y acababan en las manos de millonarios que los compraban en el mercado negro y los guardaban en cámaras acorazadas donde nadie más podía verlos. Era la hipótesis más lógica. Un libro como el Códice Calixtino solo podía interesar a alguien con mucho dinero y muy pocos escrúpulos. La policía puso en marcha una investigación que duró un año entero. Revisaron las cámaras de seguridad de la catedral, interrogaron al personal. Rastrearon el mercado negro internacional de antigüedades buscando alguna pista, algún contacto, algún intermediario que hubiera ofrecido el manuscrito a un comprador. Nada. El códice no había aparecido en ninguna lista, en ninguna subasta clandestina, en ningún foro de coleccionistas. Nadie lo había puesto a la venta, nadie lo había ofrecido a nadie. El libro más valioso de la Catedral de Santiago había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Y mientras los investigadores buscaban por medio mundo a una banda de ladrones internacionales con guantes blancos y contactos en el mercado negro del arte, la verdad era mucho más sencilla y mucho más absurda. Porque el códice no lo había robado una organización criminal, no lo había robado un coleccionista millonario, no lo había robado nadie que supiera lo que tenía entre las manos, lo había robado el electricista. Un señor de mediana edad, nacido en una parroquia rural de las afueras de Santiago, hijo de una lechera, que llevaba 25 años cambiando bombillas y arreglando enchufes en la catedral, que no sabía nada de manuscritos medievales, ni de arte sacro, ni de mercados negros internacionales, que nunca había oído hablar del Papa Calixto II, ni le importaba lo más mínimo quién había escrito aquel libro. Un hombre que robó una de las piezas más valiosas de la cristiandad medieval, no por dinero, no por un encargo, no por ambición. Lo robó porque estaba enfadado con un cura. Y lo que hizo con el manuscrito después de robarlo es tan absurdo que parece inventado. Lo envolvió en periódicos viejos, lo metió dentro de un saco de pienso para conejos y lo guardó en el garaje de una casa que tenía en un pueblo a 15 kilómetros de la catedral. Ahí se quedó el Códice Calixtino durante un año entero. Un libro de 900 años, en un saco de pienso, en un garaje gallego. Manuel Fernández Castiñeiras, conocido en su pueblo como Manoliño Dorrego, llevaba más de 25 años trabajando como electricista en la Catedral de Santiago de Compostela. Había empezado en los años 80 gracias a un favor. Su madre, que era lechera en la parroquia de Ortoño, en el concejo de Ames, había pedido a los responsables de la catedral que le dieran trabajo a su hijo. Y se lo dieron.
Así funcionaban las cosas en la Galicia de los años 80. Un favor pedido por una madre trabajadora a la gente de la iglesia, un apretón de manos y un chaval del pueblo que empezaba a ganarse la vida cambiando bombillas en el templo más importante de toda Galicia. Manolo entró a trabajar en el templo más importante de Galicia y allí se quedó durante un cuarto de siglo, arreglando cables, cambiando bombillas, manteniendo la instalación eléctrica de un edificio enorme que recibía cientos de miles de visitantes cada año. Con el tiempo se fue haciendo un hueco. Conocía cada rincón de la catedral, cada puerta, cada pasadizo, cada escalera. Sabía dónde estaban las cámaras, los almacenes, los archivos, tenía llaves de todo. Y a lo largo de los años, sin que nadie se diera cuenta, fue robando dinero de los cepillos de la catedral, las cajas donde los fieles y los turistas dejaban sus limosnas y sus donaciones. Monedas de todos los países del mundo, euros, dólares, libras, yenes, francos suizos. Todo lo que caía en los cepillos pasaba por las manos de Manolo antes de llegar a las arcas del cabildo. Y una parte considerable de ese dinero se quedaba en sus bolsillos. Nadie se dio cuenta durante años. La catedral movía tanto dinero en efectivo entre las colectas, las limosnas, las visitas guiadas y las ofrendas que las diferencias pasaban desapercibidas. Manolo fue acumulando una fortuna en metálico que guardaba en su casa y en otras propiedades que había comprado pagando en efectivo, sin pasar por el banco, sin dejar rastro. Cuando finalmente lo pillaron y registraron sus propiedades, la policía encontró más de 2.400.000 euros en efectivo y 30.106 dólares americanos. También encontró más de 300 cartas sin abrir, cartas de vecinos, comunicaciones de Hacienda, citas médicas. Manolo no abría el correo. Vivía en una especie de burbuja propia donde acumulaba dinero que no gastaba, cartas que no leía y un rencor que iba creciendo dentro de él como una infección que nadie le trataba. Con el dinero robado de los cepillos se compró varias propiedades en la zona, siempre pagando en metálico para no dejar rastro en los bancos. Llevaba una doble vida que mantuvo durante años sin que su familia, sus vecinos ni los responsables de la catedral sospecharan nada. Por fuera era un electricista corriente, un hombre discreto, de pueblo, que iba y venía de la catedral como cualquier trabajador. Por dentro era un hombre que llevaba años vaciando las arcas de uno de los templos más ricos de España, moneda a moneda, euro a euro, dólar a dólar, guardando cada céntimo en cajas y bolsas que escondía por sus propiedades como un avaro de novela. Porque lo que puso en marcha todo fue el rencor. En algún momento la relación entre Manolo y los responsables de la catedral se torció. No le regularizaron su situación laboral después de más de 20 años de servicio. Lo despidieron. Y Manolo se fue de la catedral con una amargura que le comía por dentro y con algo más. Se fue con un juego de llaves del archivo que nadie le pidió que devolviera. Las llaves del lugar donde se guardaba el Códice Calixtino. Nadie se las pidió. Nadie se acordó de que un exempleado que se había ido con rencor tenía en su poder las llaves del archivo donde se guardaba la pieza más valiosa de la catedral. Ese fallo de seguridad, tan simple y tan evidente que cuesta creer que fuera real, fue lo que hizo posible todo lo que vino después. Y el 4 de julio de 2011, a mediodía, mientras la catedral estaba llena de turistas y de peregrinos que acababan de terminar el Camino de Santiago, Manuel Fernández Castiñeiras entró en el archivo con sus llaves, cogió el manuscrito del siglo XII, se lo metió debajo del brazo y salió por la puerta. Nadie lo vio, nadie le preguntó nada. Nadie sospechó de un hombre que había pasado 25 años entrando y saliendo de la catedral como si fuera su propia casa. Durante un año nadie supo dónde estaba el códice ni quién se lo había llevado. La investigación daba vueltas en círculos. Se barajaron decenas de hipótesis, bandas internacionales, coleccionistas obsesivos, redes de tráfico de antigüedades. Y mientras tanto, el manuscrito más valioso de la Catedral de Santiago estaba a 15 kilómetros de distancia, en un garaje del pueblo de Omilladoiro, en el concejo de Ames, envuelto en periódicos viejos y metido dentro de un saco de pienso para conejos. Ahí estaba. Un libro de 900 años de antigüedad, uno de los manuscritos más importantes de la cristiandad medieval, la primera guía del Camino de Santiago, compartiendo espacio con sacos de comida para animales en un garaje de un pueblo gallego. La policía fue estrechando el cerco poco a poco.
Uno de los momentos clave de la investigación fue una conversación que el inspector Tenorio, encargado del caso, mantuvo con Castiñeiras durante uno de los interrogatorios. El inspector le preguntó con aparente preocupación si no habrían quemado el libro. Manolo picó el anzuelo. Respondió de golpe, sin pensarlo, alterado. Dijo que no lo había quemado, que lo habían quemado. Usó el plural. Se delató, porque solo alguien que supiera dónde estaba el códice podía responder con esa seguridad que no lo habían quemado. Tenorio, un policía curtido en 1000 interrogatorios, hizo como que no se había dado cuenta. No reaccionó, no insistió. Dejó pasar 4 meses. Apuntó aquel desliz en su cuaderno, dejó pasar el tiempo necesario para que Manolo bajara la guardia y 4 meses después dio la orden de detención. El 4 de julio de 2012, exactamente un año después del robo, Manuel Fernández Castiñeiras confesó. Lo hizo con una frase que se ha quedado grabada en la Crónica Negra de Galicia. Dijo que sí, que había sido él quien había robado el libro, que se lo había llevado el 4 de julio del año anterior, sobre las 12 de la mañana. Así de sencillo, sin drama, sin arrepentimiento, como quien confiesa haber cogido una herramienta del taller y haberla olvidado en el coche. 8 días después, el 12 de julio, los agentes entraron en el garaje de Omilladoiro y encontraron el códice, intacto, sin un solo daño. Envuelto en periódicos como si fuera un bocadillo, dentro de un saco de pienso para conejos que olía a humedad y a paja. Junto al manuscrito, en la misma casa y en otras 2 propiedades de la familia, encontraron el dinero. Los 2.400.000 euros en billetes y monedas que Castiñeiras había ido robando de los cepillos de la catedral durante años. Lo que nunca se encontró fue un motivo que tuviera sentido. Manolo nunca intentó vender el códice. Nunca contactó con nadie para ofrecerlo. Nunca pidió un rescate. Lo tenía allí, en un saco de pienso, como un trofeo de su venganza personal contra el deán José María Fernández, el hombre al que culpaba de su despido y al que consideraba su enemigo personal. Un manuscrito de valor incalculable robado no por dinero, no por ambición, no por un encargo del mercado negro, robado por rencor puro. Por la rabia de un hombre que se sentía traicionado por la institución a la que había dedicado 25 años de su vida y que lo había echado a la calle sin miramientos. Manolo no quería dinero, quería venganza. Quería que el deán supiera que alguien le había quitado lo más valioso que tenía la catedral y que ese alguien era el electricista al que había despreciado. La prensa española lo bautizó inmediatamente como un caso berlanguiano, en referencia al director de cine Luis García Berlanga, maestro del humor negro y del esperpento español. Y tenían razón, porque la historia del Códice Calixtino no era una película de espías ni un thriller de arte internacional, era puro esperpento. Un electricista de pueblo que robaba de los cepillos desde hacía años, que se fue de la catedral con las llaves del archivo en el bolsillo, que volvió un mediodía de julio para llevarse el manuscrito más valioso del templo, que lo envolvió en periódicos y lo guardó en un saco de pienso para conejos, y que durante un año entero lo tuvo ahí, a 15 kilómetros de la catedral, mientras la policía de medio mundo buscaba una banda de ladrones internacionales que no existía. Si lo hubiera escrito Berlanga, nadie se lo habría creído. Y tenían razón. No era una película de espías ni un thriller internacional. Era una historia de Berlanga, un electricista enfadado con un cura que le había echado del trabajo. Manuel Fernández Castiñeiras fue condenado a 10 años de cárcel por hurto, robo continuado y blanqueo de capitales. La pena quedó después reducida a 8 años y 2 meses por un error de cálculo en la sentencia. Su mujer, Remedios Nieto, fue condenada a 6 meses por blanqueo. Su hijo fue absuelto. Manolo ingresó en la cárcel de Alhama, en Pontevedra, donde cumplió parte de su condena hasta que una serie de ictus cerebrales lo dejó postrado, sin capacidad para hablar ni para caminar. En 2021 le concedieron el 3er grado penitenciario por razones humanitarias. Lo trasladaron a su domicilio, donde su mujer lo cuidó durante sus últimos años. Va de la cama a la silla y de la silla a la cama, dijo Remedios en una entrevista con Televisión Española a finales de 2022. Le doy la comidita toda trituradita para que no se atragante. Es muy buen marido y muy buen padre. Manolo murió en febrero de 2024 en su piso de Sanchencho, en la costa gallega. Murió con total discreción. Nadie se enteró
hasta meses después. El hombre que había protagonizado el robo de patrimonio más mediático de la historia reciente de España se fue sin hacer ruido, igual que había entrado en el archivo de la catedral aquel mediodía de julio de 2011. Su mujer dijo en alguna ocasión que Manolo se llevaría muchos secretos de la catedral a la tumba. Nunca se aclaró del todo cómo un electricista sin formación había sabido exactamente dónde estaba el códice, cómo acceder a él y cómo sacarlo sin activar ninguna alarma. Algunos investigadores sospecharon que podía haber tenido un cómplice dentro de la catedral, pero esa hipótesis nunca se confirmó. El propio Manolo, en una carta que envió al juez durante la instrucción del caso, dejó caer insinuaciones que nunca llegó a concretar. Y cuando perdió el habla por los ictus, se llevó consigo todo lo que no había contado. Lo que quedó después del caso fue un antes y un después en la seguridad de la Catedral de Santiago. Los cepillos fueron sustituidos por sistemas de recaudación más controlados, las cámaras se reforzaron, los protocolos de acceso al archivo se endurecieron, y en 2015, por primera vez en un año no santo, la catedral cerró el ejercicio con superávit. El agujero por el que Manolo había estado vaciando las arcas del Cabildo durante años se había tapado por fin. En 2017, la UNESCO incluyó el Códice Calixtino en el Registro de la Memoria del Mundo, el programa que protege el patrimonio documental de la humanidad. En 2022, RTVE produjo una serie documental de 3 episodios sobre el robo que repasaba todo el caso con detalle. El códice sigue hoy donde siempre debió estar, en la Catedral de Santiago de Compostela, custodiado con mucha más seguridad que antes. Pero la historia de cómo estuvo un año entero dentro de un saco de pienso para conejos en un garaje de un pueblo gallego, a 15 kilómetros de la catedral, mientras medio mundo lo buscaba, es una de esas historias que solo pueden pasar en España. Un electricista que llevaba 25 años robando de los cepillos sin que nadie se diera cuenta, un códice del siglo XII envuelto en periódicos, un garaje lleno de dinero en efectivo y de cartas sin abrir, y un rencor tan grande que un hombre prefirió robar un manuscrito de valor incalculable antes que dejarlo pasar y seguir con su vida. Manolo nunca intentó vender el libro, nunca quiso dinero por él. Lo que quería era hacerle daño al cura que lo había echado, y lo consiguió, aunque el precio que pagó por esa venganza fue el resto de su vida. 10 años de condena, varios ictus que le robaron el habla y la movilidad, años postrado en una cama siendo alimentado con papilla por su mujer, y una muerte discreta en un piso de la costa gallega, sin que nadie se enterara hasta meses después. El hombre que robó el Códice Calixtino no salió ganando con la jugada, pero tampoco salió ganando la catedral que durante décadas había dejado que un electricista con llaves de todo campara a sus anchas entre sus muros, robando de los cepillos sin que nadie lo detectara y accediendo a un archivo donde se custodiaba uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad. El robo del Códice Calixtino no fue solo un robo, fue el retrato perfecto de un sistema donde todo el mundo confiaba en que nada podía pasar y donde por eso mismo pasó lo peor que podía pasar.